Quinta parte. La escalera de la consciencia y la morada en la luz del Mesías, los 5 niveles y la unificación final. Para desentrañar el misterio de cómo el alma logra evadir el ciclo del Gilgul, reencarnación, y el rigor purificador del Gehenna, es imperativo elevar nuestra mirada hacia la arquitectura completa de la conciencia humana, estructurada en lo que la mística hebrea define como los 5 niveles del alma. Esta escalera de ascensión, que conecta el barro de la tierra con la corona del infinito, nos revela que el ser humano no es solo un habitante del mundo físico, sino una antena diseñada para sintonizar diversas frecuencias espirituales. Los 3 niveles inferiores, Nefes, Ruah y Neshama, operan en la proximidad de la vasija corporal. Sin embargo, los 2 niveles superiores, Hayá y Yehidá, constituyen lo que el Zohar denomina Or Makif, luz circundante. Estas luces trascendentales, que representan la esencia viviente y la singularidad absoluta, permanecen normalmente fuera del alcance del hombre común, siendo accesibles únicamente mediante una elevación espiritual extrema o, de manera definitiva, a través de la unión mística con el cuerpo del Mesías. El drama de la humanidad tras la caída de Adán reside en una suerte de decapitación espiritual, donde la conexión con los niveles de Hayá, vinculado a la sefirá de Jochma o sabiduría, y Yehidá, vinculado a Keter o la corona, quedó fracturada. Al perder este anclaje superior, el alma se vio obligada a operar únicamente en sus estratos bajos, condenándose a deambular y reencarnar una y otra vez en un intento agónico por recuperar la luz que perdió en el Edén. Es en este vacío ontológico donde la figura de Yeshua, operando bajo el sacerdocio de Melquisedec, interviene para restaurar la totalidad del ser. Al declarar el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 que, ya no vivo yo, más vive el Mesías en mí, está describiendo un proceso cabalístico de sustitución de identidad. El creyente permite que el nivel de Hayá del Mesías permee y sustituya su propia identidad caída. Para aquellos que son de él, esta luz ya no es una influencia externa y lejana, sino una realidad operativa que reviste el Nefes con un ropaje de gloria, otorgándole una inmunidad legal ante el fuego del juicio. El sacerdocio eterno y la apertura de los canales superiores. La distinción fundamental entre el sistema de Moisés y el orden de Melquisedec radica en la profundidad de la rectificación lograda. En el régimen levítico, los sacrificios continuos actuaban como una medicina paliativa para una enfermedad crónica, logrando una limpieza externa y transitoria del Nefes y el Ruah, como se infiere de Hebreos 10:1-4. Sin embargo, dicho sistema no poseía la potencia metafísica necesaria para elevar al hombre hacia el nivel de Hayá, dejando al alma en un estado de deambular, asistido pero incompleto. Por el contrario, el sacerdote según el orden de Melquisedec, al ofrecer su propia esencia en un sacrificio único y definitivo, Efabax, no solo cancela las deudas del pasado, sino que abre permanentemente el canal hacia las dimensiones superiores de la conciencia. Para los que están injertados en Yeshua, la muerte física deja de ser un descenso hacia el juicio purificador del Gehenna. El fuego del juicio no tiene jurisdicción sobre la luz de la sabiduría divina que ahora habita en el hombre. Dado que el fuego espiritual solo puede consumir aquello que es temporal, egoísta y vinculado a la simiente de la serpiente, la presencia del nivel de Hayá actúa como un escudo incombustible. Al morir, una sola vez, según lo establecido en Hebreos 9:27, el individuo simplemente se despoja de la vestidura de barro para que sus niveles inferiores se fusionen de manera instantánea con la Hayá y la Yehidá que ya lo habitaban en espíritu durante su peregrinaje terrenal. Lo que para el mundo es un final, para el redimido es la unificación total en el cuerpo místico del Mesías. Del deambular de Caín al reposo del Sabbat eterno. Aquellos que permanecen bajo el régimen de la simiente de la serpiente y no han sido integrados en este cuerpo colectivo, continúan sujetos a las leyes del proceso y la retribución.
Su nefes, cargado con la Suhamat Hanahas, la impureza de la serpiente, debe ser procesado necesariamente para liberar las chispas de santidad atrapadas en las Kelipot. Su existencia es un deambular desesperado, una búsqueda de rectificación en un ciclo de retornos que refleja la inquietud de Caín mencionada en Génesis 4:12. Sin el anclaje en los niveles superiores que otorga el Mesías, el alma carece del pasaporte espiritual necesario para entrar en el reposo absoluto, quedando atrapada en la dinámica de la purificación por fuego. En contraste, para el que es del Mesías, el deambular se detiene para dar paso al sabbat del alma. Al haber sido comprada por precio, como se afirma en 1 Corintios 6:20, la identidad del creyente ya no es la de un errante, sino la de un hijo que regresa a la casa del Padre con su nefes totalmente rectificado por la unión con la luz mayor. El juicio que sobreviene tras la muerte única no es ya para determinar si el alma debe descender nuevamente a la lavandería del Gehenna, sino para recibir la recompensa del Tikkun, rectificación, que el Mesías realizó en su favor. La singularidad de la Yejidá se manifiesta entonces plenamente, y el alma entra en la eternidad no como un fragmento disperso, sino como una nota armonizada en la sinfonía del Creador, libre para siempre del ciclo de las muertes y nacida definitivamente a la vida que no conoce fin. El descenso de la luz y la alquimia de la redención, el exilio de la Nesamá y el rescate del Nefes. La mística hebrea nos revela que el nacimiento no es el punto de partida de la existencia, sino un acto de exilio voluntario y una misión de redención cósmica. Antes de revestirse de materia, la Nesamá habita en el Guf Hanesamot, el tesoro de las almas situado bajo el trono de gloria, en un estado de luz pura pero estática. Según el Zohar 3:43, antes de descender al plano físico, el Creador hace jurar a cada alma: sé justa y no seas malvada, recordándole que su descenso no es un castigo, sino una inversión divina. En este estado original, la Nesamá goza de la presencia de Dios, pero experimenta lo que los místicos llaman el Nahama de Kisufa o pan de vergüenza, es decir, recibe una luz que no se ha ganado mediante el esfuerzo. Para transformarse de un receptor pasivo en un socio activo del Creador, debe descender al reino de la simiente de la serpiente, el plano más bajo de la existencia, con el objetivo primordial de redimir la materia y, específicamente, conquistar el Nefes. El Nefes es la tierra virgen de la existencia humana, un receptáculo de instintos, deseos y potencialidades que puede producir frutos sagrados o espinos de egoísmo. Si la Nesamá logra ganar el Nefes, es decir, si consigue que la personalidad y los impulsos biológicos se sometan voluntariamente a la voluntad divina, ocurre una transmutación alquímica sin precedentes, la luz espiritual se funde con la vasija material. Ambas ascienden entonces a un grado de santidad que la Nesamá, por sí sola en los reinos celestiales, jamás hubiera podido alcanzar. Este es el propósito del descenso, elevar la chispa que estaba atrapada en la densidad de la tierra y convertirla en una vestidura de luz, Haluka de Rabanan, con la que el alma podrá presentarse ante el Rey tras la muerte única mencionada en Hebreos 9:27. El riesgo del abismo y el espejo de los vigilantes. Sin embargo, este descenso conlleva un riesgo ontológico pavoroso. El libro de Enoc arroja una luz sombría sobre este peligro al describir la caída de los Sirin o vigilantes, seres de luz que, al descender a la tierra, fueron seducidos por la materia en lugar de elevarla. Al mezclarse con la simiente de la serpiente, perdieron su estatus celestial y quedaron encadenados en las profundidades del Tartarus, una región del Gehenna destinada a aquellos que corrompieron su naturaleza espiritual. Este relato es el espejo de lo que sucede al alma individual. Si el hombre sucumbe a la inercia de Caín, la Nesamá no puede vestirse con las obras del Nefes y se ve obligada a retirarse hacia la fuente, dejando al Rué y al Nefes desnudos y cargados con una deuda espiritual impagable.
En este estado de desnudez, el alma cae en un abismo inferior al de los animales, pues habiendo tenido el potencial de ser divina, eligió la corrupción de la materia, quedando sujeta al proceso de trituración y purificación por fuego. Si te gusta nuestro trabajo, dale me gusta y suscríbete, eso nos ayuda a seguir creciendo. Salom. Continuará.